Bienvenidos a este video de ROS 2 en el que vamos a estar viendo cómo integrar sensores de distancia a nuestro robot diferencial. Entonces, como pueden ver aquí en la simulación, al integrar estos sensores de distancia podemos hacer que nuestro robot evite obstáculos, en este caso las paredes de nuestro entorno. Entonces, si nos acercamos y venimos aquí a View y ponemos Optional Rendering, Distance Sensor Rays, podemos ver los rayos de nuestros sensores de distancia que cuando detectan la pared, entonces hacen girar a nuestro robot. Entonces, lo primero que vamos a hacer para hacer esta integración es que vamos a venir a nuestro robot en el entorno que teníamos originalmente. Vamos a venir a Children y vamos a añadir estos dos sensores de distancia. Entonces los sensores de distancia simplemente en Children le dan más, van a Base Nodes y buscan Distance Sensor. Listo. Aquí en cada uno de los sensores de distancia entonces simplemente van a venir a Children y lo que van a definir es una shape para poder tener la estructura o la forma de nuestro sensor. En este caso, una geometría de caja de 0.01 metros por 0.01 metros por 0.01 metros. Esto nos va a servir pues para tener una representación visual de nuestros sensores o digamos la apariencia física de nuestros sensores y también para poder definir el bounding object que nos permite detectar las colisiones. Ahora, ¿qué vamos a modificar entonces en nuestros sensores de distancia? Lo primero es que vamos a poner en este def DS0 para el sensor 1 y DS1 para el sensor 2. Esto es como vamos a poder llamar a esos sensores desde nuestro código. Y lo mismo, entonces vamos a poner en name, que recuerden que igual que como vimos en el video pasado con los encoders o hace algunos videos con los motores, tenemos que definir este name para poder llamar esos elementos. Entonces lo vamos a definir de la misma forma como DS0 para el sensor 1 y DS1 para el sensor 2. Ahora, en cuanto a las posiciones, para el sensor 1, que va a ser el sensor de la derecha, vamos a trasladarlo 0.09 en X y menos 0.03 en Y. Y lo vamos a rotar con respecto al eje Z menos 0.45 radianes. Este ángulo no tiene nada en especial, simplemente es para que los rayos me apunten más o menos hacia adelante. En este caso, es importante también notar que estoy utilizando un tipo genérico. Entonces, el tipo de sensor de distancia genérico lo que hace es calcularme el promedio de la distancia entre ambos rayos. Por eso miren que tengo también número de rayos, number of rays, como 2. Y la apertura la tengo de 1 radian. Entonces lo que hace es calcularme una distancia promedio que sería como si un rayo viniera por aquí entre ambos rayos del sensor. Y lo otro que debemos modificar, muy importante, es venir aquí al lookup table y vamos a definir qué valores entrega mi sensor. Entonces, miren que tenemos tres valores. Cada uno de estos valores me va a corresponder a diferentes cosas. Entonces, el X me corresponde a qué distancia estoy detectando. El Y me corresponde a qué valor va a entregar mi sensor. Y el Z me corresponde a el nivel de ruido que va a tener mi sensor en caso de que quiera definir cierto ruido. Así de esta forma, si yo sigo agregando más elementos en mi lookup table, pues puedo determinar los valores que entrega mi sensor a medida que voy acercándome o alejándome de cierto objeto. Miren que si le dan clic derecho y le dan Add New, entonces pueden añadir una nueva fila a esa lookup table y pueden obviamente pues añadir más datos. Entonces miremos que aquí tenemos que cuando estoy a una distancia 0, entonces me va a entregar un valor de 1000. Esto normalmente entonces se hace que a menor distancia el sensor retorna un mayor valor.
Ahora miren que si estoy a una distancia de 0.05, pues voy a decir que también me devuelva un valor de 1000. Pero si estoy a una distancia de 0.15, que la voy a determinar como mi distancia máxima que puede detectar el sensor, me va a entregar un valor de 0. Entonces es importante que realicen esta configuración en cada uno de los sensores. Y obviamente también es importante que pongan el bounding object. Recuerden que usan la shape que definimos anteriormente, en este caso se llama distance sensor, y que definan las físicas para poder tener esa interacción con el entorno. Y ahora ya tenemos nuestro sensor completamente configurado. Ahora el sensor 2 simplemente copian y pegan ese, y lo único que tienen que hacer es cambiar la traslación. Ahora tenemos lo mismo en X 0.09, pero positivo en Y 0.03. Y la rotación, al igual que en el otro, la tenemos de 0.45 radianes, pero en este caso positivo para que me mire hacia el otro lado. Y la configuración de nuestro sensor está igual. Tenemos una lookup table con los mismos valores, número de rayos 2 y apertura 1. Listo, entonces esas son las únicas modificaciones que le hicimos a nuestro archivo de simulación. Ahora lo que van a hacer es venir a nuestro paquete diff drive sim y van a venir a resources y van a seleccionar robot URDF. Miren que en robot URDF lo que teníamos era el plugin de Weebots donde llamábamos a nuestro controlador, que es el robot driver. Ahora van a crear un nuevo URDF llamado Robot Dist Sensor, en donde no solo van a tener el plugin, sino que también van a llamar a los sensores. Entonces, algo muy interesante de los sensores de distancia es que estos pueden ser llamados directamente desde el URDF y no hay necesidad de obtener los valores de distancia desde nuestro controlador, o sea, desde nuestro nodo Weebots Robot Driver. Que si vieron el video pasado, recuerden que aquí llamamos los encoders. ¿Y esto por qué es? Porque en el caso de los sensores de distancia, pues tienen digamos, ese soporte de poder ser llamados desde nuestro archivo URDF. ¿Y qué ventaja da esto? Pues que primero podemos definir el nombre del tópico en el que queremos publicar los valores de manera directa, sin ningún otro proceso. No tenemos que hacer ninguna configuración del sensor y pues podemos configurar diferentes funciones, como por ejemplo que siempre esté encendido. Entonces, ¿cómo incluimos esos sensores en este archivo URDF? Simplemente dentro de las etiquetas Weebots vamos a decir que queremos llamar un device. En la referencia reference vamos a poner el nombre del dispositivo como lo llamamos en Weebots. Recuerden que cada uno de los sensores lo llamamos DS0 para el primero y DS1 para el segundo, y vamos a decir que son del tipo Distance Sensor. Ahora, este tipo, ¿dónde lo encuentran? En la documentación de la librería de Weebots. Y dentro de este dispositivo entonces vamos a decir que queremos que haga una interfaz con ROS. Entonces vamos a abrir esa etiqueta ROS y vamos a decir que queremos pasar la información de ese sensor por un tópico. Entonces etiqueta topic name, en este caso left sensor, y que queremos que el sensor esté activo siempre. Entonces etiqueta always on y la vamos a definir como true, o sea, verdadera. Ahora, para el sensor 2, que es el DS1, simplemente copiamos lo mismo, pero cambiamos la referencia por DS1, reference igual a DS1, y el topic name, el nombre del tópico, lo cambiamos por right sensor. Y de resto, pues también tenemos que importar nuestro plugin donde definimos el controlador. Y eso es todo. Miren que no tuvimos que cambiar para nada el Weebots Robot Driver, que era nuestro controlador. Ahora, ¿qué paso sigue? Pues entonces poder utilizar esos sensores para evitar los obstáculos. Así que vamos a crear un nodo que se llama Obstacle Avoider.
en el cual vamos a indicarle a nuestro robot que gire cuando encuentre con un obstáculo. Entonces, como de costumbre, vamos a importar rclpy, vamos de rclpy.node a importar a node, y en este caso vamos a importar de sensorMessage.message este tipo range, y como queremos mandar la velocidad, queremos importar de geometryMessage el twist. Ahora vamos a definir un rango máximo para nuestros sensores. En este caso es 0.15, que recuerden lo tenemos en el lookup table como el rango máximo, que es cuando los sensores mandan 0. Y vamos a definir nuestra clase Obstacle Avoider. Entonces, en el constructor, simplemente como de costumbre, vamos a invocar el método super, que es la herencia de este node para enviar el nombre del nodo, que se va a llamar Obstacle Avoider. Vamos a crear un publisher en el que vamos a estar publicando cmdBel, o sea, la velocidad de nuestro robot, y vamos a crear dos suscripciones. Entonces, van a ser suscripciones del tipo range, que lo importamos aquí arriba, y van a ser entonces suscripciones al tópico left sensor y right sensor, que recuerden son los tópicos que estamos utilizando para enviar la información de nuestros sensores de acuerdo al archivo URDF. Entonces, esas dos suscripciones van a tener respectivamente sus callbacks, que van a ser el left sensor callback y el right sensor callback. Aquí tenemos en la primera, el left sensor callback, simplemente vamos a obtener el mensaje. Entonces vamos a leer el left sensor value, va a ser igual al mensaje.range, que esta clase range entonces va a guardar en este atributo range nuestro valor. Por eso estamos llamando el message.range. Y ahora en el right sensor callback vamos a definir propiamente nuestra lógica. Entonces vamos a de igual forma obtener el valor del sensor, right sensor value igual a message.range, y después vamos a definir un mensaje de comando del tipo twist. Vamos a decir que queremos mandar una velocidad lineal de 0.1 y que entonces si el valor leído por nuestro sensor es menor al 90% de nuestro rango máximo, o sea 0.9 por ese max range, o el valor del sensor derecho es menor al 90% del rango máximo, o sea 0.9 max range, entonces le vamos a mandar una velocidad angular en z, entonces command message.angular.z de menos 2.0, o sea de menos 2 radianes por segundo. Y simplemente vamos a publicar self.publisher.publish el command message que nos va a enviar las velocidades lineales y angulares a nuestro nodo de control, que es el Weebot Robot Driver. Y simplemente como de costumbre definimos el main, donde inicializamos rclpy, creamos nuestro nodo y hacemos el rclpy.spin de nuestro nodo y hacemos el destroy node una vez lo cerremos y el rclpy.showdown. Luego, si el nombre entonces es main, pues llamamos a nuestro método main. Entonces, miren aquí esta lógica nuevamente. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro robot? Nuestro robot va a tener constantemente una velocidad lineal en x de 0.1, o sea que va a ir hacia adelante. Y cuando encuentre entonces un obstáculo, o sea, cuando los sensores detecten una distancia que es menor a ese rango máximo, entonces me van a poner una velocidad angular negativa, o sea, hacia la derecha, para poder evitar ese obstáculo. Y una cosa muy interesante es que miren que cuando definimos nuestro lookup table teníamos por allá valores de 1000, pero cuando estamos llamando aquí desde nuestro URDF esos sensores, pues vamos a obtener valores que me representan la distancia real, no un valor arbitrario. Entonces eso es importante a tener en cuenta. Listo, ahora lo segundo que vamos a hacer es venir aquí al launch y vamos a crear un nuevo archivo de lanzamiento
y lo único que vamos a añadir en este archivo de lanzamiento es nuestro nodo Obstacle Avoider. De resto, pues es igual al archivo de lanzamiento que hemos utilizado en los videos pasados. Entonces vamos a decir que del paquete diffdrivesim importamos el ejecutable Obstacle Avoider y esa definición la vamos a llamar en nuestra launch description. Por último, entonces vamos a venir al setup.py y lo que vamos a hacer es añadir a nuestra lista de archivos el robot sensor launch.py a la carpeta de lanzamientos, a la carpeta launch, para poder llamarlo. Listo, entonces ya completando toda esta configuración, simplemente vamos a hacer lo mismo. Call con build, package select, div drive sim. Vamos a hacer el source install setup.bash si no lo hemos hecho. Y luego entonces vamos a llamar el ROS2 launch div drive sim robot dist sensors launch.py. Y miren entonces que tenemos la simulación que les mostré al inicio. El robot va a ir hacia adelante cuando encuentre un obstáculo, o sea, cuando los sensores tengan una medición, entonces va a girar hacia la derecha debido a esa velocidad angular negativa. Y si venimos por acá a la terminal de Ubuntu y venimos ROS2 topic list, vamos a ver entonces que tenemos nuestros nuevos tópicos, left sensor y right sensor. Listo. Ahora, si queremos, digamos, ROS2 topic echo, vamos a mirar, supongamos el left sensor. Miren que tenemos aquí la medición. Entonces, range, miren que está sacando .15 porque no estamos encontrando nada, pero apenas encuentre un obstáculo, vamos a ver cómo empieza a cambiar ese valor. Y apenas el valor sea menor a 0.9 por 0.15, entonces el robot va a hacer el giro. Entonces, este es un ejemplo de cómo integrar estos sensores de distancia con ROS2 y cómo lo podemos hacer desde el archivo URDF. En los próximos videos, ahora lo que vamos a hacer es cómo podemos expandir ese archivo URDF para representar a nuestro robot y utilizar el visor de Weebot, el visor de ROS2, perdón, que nos va a servir para hacer simulaciones más complejas y además de eso vamos a estar integrando otros sensores como lo son el LiDAR. Si tienen alguna duda o comentario, no olviden dejarlo en la sección de comentarios.